Buen día, doctor. Sí se escucha. Ya estaba contactando con el doctor Arce porque, en fin, tiene problema para entrar. Le pide el password, dice, y está en ese intento. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo Súper bien, bien, doctor. doctor. ¿Qué tal ¿Qué pasó tal su pasaste cumple? tu cumpleaños? Y muy bien, muy bien. Hace un ratito me fui a cepillarme nomás para venir a la clase, de modo que yo sigo en el festejo, de modo que, pero la clase no podemos posponer. Ahí le veo al doctor Arce. Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, doctor Carlos Arce. Muchísimas gracias, antes que nada, por estar con nosotros hoy. Le quiero presentar brevemente para el curso. Estamos en el quinto curso, quinto año. Este es el quinto año de la Facultad de Ciencia de la Salud, de la carrera de Medicina de Ciencia de la Salud de la Universidad Privada del Este, sede Asunción. Y estamos en el módulo de tórax, y por eso que le pedí al doctor Arce para si nos podía ayudar conociendo su experiencia. Estoy seguro de que, en fin, van a aprovechar mejor los estudiantes con él. Y entonces me voy rápidamente a quién es Carlos Arce. Él es un docente conocido, especialista en tórax. Tiene su propio libro, tiene un libro que había editado de cirugía, que está dentro de la Universidad Privada del Este. Trabaja en una de las sedes. Entonces, estamos teniendo la suerte de contar con él hoy para, en fin, tratar el tema, desarrollar el tema de tórax, de patologías de tórax, en este caso, desde la mirada de clínica quirúrgica. Nosotros, doctor Carlos Arce, así como le había explicado, el año pasado iniciamos semiología quirúrgica y los mismos temas desarrollamos este año en clínica quirúrgica, por supuesto desde la mirada de clínica quirúrgica, que enfatizamos el aspecto de metodología diagnóstica y terapéutica. Y entonces, porque el año pasado hicimos el diagnóstico clínico. El doctor Carlos Arce, tengo la suerte de contar con él hace un buen tiempo, en un equipo de docentes que tenemos responsabilidad en otra carrera, y entonces es todo un lujo nuestro invitado, gente, hoy, doctor Carlos Arce. Por eso muy temprano hoy, las 7, porque él opera a las 8, y entonces le pedí que adelantara un poquito toda su actividad y podamos contar con él a esta hora. Muchas gracias y bienvenido por tu colaboración con la carrera, con nuestro curso. Muchísimas gracias, doctor Carlos Arce. Y te escuchamos atentamente. Yo también soy parte cuando tengo invitado. Trato de resumir aquí las ideas fuerzas, porque si no me dicen no se desarrolló, y si es que yo tengo anotado acá significa de que se desarrolló, y entonces a veces lo que se olvida es lo que se había desarrollado. De modo que yo soy participante también del curso, y le digo a ellos que vamos a tomar la lista al final de la clase por una cuestión de tiempo. Bienvenido, doctor Carlos Arce. Adelante, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días a todos. Yo voy a ir, como todo quirúrgico, me voy a ir rápidamente ya al tema, y para que podamos ir aprovechando y centrarnos exactamente en el tiempo que me facilitó el profesor Rodas. En la primera sesión que voy a tener con ustedes, agrupé las patologías que hacen a referencia a la cavidad pleural. Entonces,
Antes de nada tenemos que definir ciertas características que tiene esta cavidad pleural, que todos ustedes conocen. Este es un espacio comprendido entre la pleura parietal y la pleura visceral. Normalmente es virtual, solamente se hace real cuando hay acúmulo de líquido o acúmulo de aire. Dentro de este espacio pleural, la presión normalmente es negativa en comparación con la presión atmosférica. Y como ustedes verán ahí en la imagen inferior izquierda, ambas capas pleurales están recubiertas de células mesoteliales, cuya principal función es el intercambio de líquidos. Es así que ustedes básicamente producen, todos nosotros producimos alrededor de 1 litro de líquido en la pleura, pero así como se produce, eso se va reabsorbiendo de manera tal que no aparezca más de 20, 25 ml de líquido en cualquier método de imagen en pacientes normales. Hoy vamos a tratar básicamente dos patologías. Uno, la acumulación de aire y otra, la acumulación de líquido con sus múltiples variantes. Vamos a empezar por la acumulación de aire, definido como neumotórax, ¿sí? Voy a hacer énfasis en algunos tópicos que van a ser relevantes a la hora de hacer el tratamiento, porque ya con ustedes se ha desarrollado la parte diagnóstica y lo que tenemos que hacer énfasis en este momento es la parte terapéutica. El neumotórax que vamos a tratar acá es el neumotórax espontáneo, ¿sí? Generalmente tiene un pico de incidencia, ¿sí? Que va a depender en pacientes jóvenes, alrededor de los 20, 25 años, que es un neumotórax denominado simple. Y ya en pacientes mayores, ese neumotórax va a ser espontáneo, pero secundario, por ejemplo, a una patología pulmonar preexistente, como por ejemplo el enfisema o el EPOC. Es mucho más frecuente en los varones y por supuesto hay un factor predisponente de riesgo que es el hábito de fumar. Acá ustedes van a ver los tipos de neumotórax en la tabla del lado izquierdo. Nosotros nos vamos a centrar en el neumotórax espontáneo a los efectos prácticos de esta charla, pero deben conocer que también existen los neumotórax traumáticos. En el módulo de trauma de tórax probablemente se les habrá hablado. Y los neumotórax que son causados debido a algún procedimiento nuestro, que son los neumotórax iatrogénicos. Existen también en la tabla del lado derecho patologías que durante su evolución pueden manifestarse con la aparición de un neumotórax, ¿sí? Y entre ellas la que hay que recordar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, y algunas neoplasias que pueden manifestarse con la aparición de un neumotórax. Clínicamente el paciente va a presentar dolor, ¿sí? En mayor o menor medida, dolor torácico. A eso se le puede sumar generalmente dificultad respiratoria. Estos dos primeros síntomas que pueden aparecer, la intensidad con la cual aparecen puede ser variable. ¿De qué va a depender? Y va a depender del estado funcional pulmonar previo de este paciente. Imagínense alguno de ustedes que presenta un neumotórax atléticos que son fisiculturistas o grandes maratonistas o que practican CrossFit, entonces pueden tener neumotórax muy importantes, muy grandes, con poca repercusión respiratoria. Pero, por el otro extremo, un paciente que tenga ya un enfisema y EPOC, con un pequeño neumotórax ya puede tener amplia repercusión sintomatológica
debido a su ya enfermedad pulmonar preexistente. En el examen físico no hay nada de raro de lo que ustedes ya vieron. Generalmente hay una disminución de la excursión respiratoria del lado afecto, disminuyen las vibraciones vocales. Cuando hacemos la percusión, generalmente está hipersonoro o timpánico, y cuando auscultamos hay una ausencia del murmullo vesicular. Algo a tener en cuenta siempre es la posibilidad de que ese paciente presente un neumotórax hipertensivo, ¿sí? También conocido como neumotórax a tensión. Hay que pensar siempre en esa posibilidad. El diagnóstico de neumotórax hipertensivo es un diagnóstico clínico, que a lo que ustedes ven en esta diapositiva se suma generalmente el colapso cardiocirculatorio, es decir, hipotensión marcada, taquicardia marcada, casi llegando a niveles de shock. Entonces, ese paciente clínicamente está presentando un neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión, y en esas circunstancias nosotros médicos debemos actuar inmediatamente, porque este es un cuadro que puede llegar rápidamente a la muerte del paciente. Fíjense en esta imagen. En patología torácica necesariamente debemos estar ayudados y apoyados por estudios de imágenes. El primer estudio de imagen que ustedes deben solicitar, por supuesto, es una radiografía simple de tórax postero-anterior, paciente en posición de pie o por lo menos sentado. En esta imagen lo que ustedes van a ver, fíjense en el campo pulmonar del lado izquierdo, van a ver que hay un aumento de la claridad en ese hemitórax. Nosotros le decimos desde el punto de vista radiológico, hay una hiperlucidez de todo el campo pulmonar izquierdo, y el parénquima pulmonar, la trama pulmonar, prácticamente no existe, ¿sí? En este caso existe un pequeño muñón pulmonar que ustedes lo ven ahí pegado a la silueta cardíaca, que es el efecto del aire que está comprimiendo, colapsando al parénquima pulmonar, ¿sí? La clásica pregunta que yo suelo hacer es, ¿esto es un neumotórax a tensión? A ver. ¿Esto es un neumotórax a tensión? Si se sumara con él Y la si, clínica, sí sería, doctor. Esto no es un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, si ustedes recordarán lo que dije hace 3 minutos atrás, es un diagnóstico clínico. Ustedes no van a tener tiempo para poder realizarle una radiografía de tórax y mucho menos hacerle una tomografía para poder certificar el diagnóstico. Entonces, cuando ustedes realicen el diagnóstico clínico de neumotórax a tensión, la gravedad del cuadro les va a imposibilitar a realizar estudios de imágenes para poder corroborar, y ustedes de la clínica van a pasar directamente al tratamiento terapéutico. En ese punto vale la pena destacar que el tratamiento rápido del neumotórax hipertensivo es la colocación de un catéter o inclusive una aguja o un punzocat de descompresión a nivel del segundo espacio intercostal, la línea hemiclavicular. En este caso que estamos viendo un neumotórax del lado izquierdo, entonces sería clínicamente, si fuese un neumotórax hipertensivo, colocamos en el segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular izquierda. Ese catéter descompresivo o punción pleural descompresiva que van a encontrar también en algunos libros, lo que les hace es convertir ese neumotórax hipertensivo en un neumotórax simple, liberando el efecto de tensión, dándole la posibilidad de luego instalar el tratamiento correcto, que es la colocación de un tubo de drenaje pleural sellado bajo agua. Fíjense acá, este paciente es una clara imagen de la cual a veces, a pesar de que uno no hace el diagnóstico, y bueno, el paciente a veces tiene un santo aparte
y llegó a la sala de tomografía en un neumotórax hipertensivo y fíjense la enorme desviación de todo el mediastino. El colega no se dio cuenta y bueno, el paciente pudo aguantar este estudio y llegó y rápidamente se le hizo el drenaje pleural. Pero esto es lo que no debe ocurrir. Como cualquier otra patología, el neumotórax también tiene diagnósticos diferenciales. Es muy común en las guardias de urgencia que uno está cansado de repente, viene les muestra una radiografía donde se ve aire, una hiperlucidez, y de repente uno puede encontrarse como en esta tomografía con estas imágenes, ¿sí? Y se fijan acá, la convexidad, el mediastino está desplazado hacia el lado derecho, pero no existe un muñón pulmonar, no existe una convexidad externa que es el borde del pulmón. Esta es una enorme bulla, ¿sí? Fíjense, ya en el acto quirúrgico, una enorme bulla. Entonces, ojo con el diagnóstico diferencial de bullas gigantes en el neumotórax. Si ustedes colocan un tubo de drenaje pleural acá, van a colocarlo directamente en el parénquima pulmonar. Entonces, ojo con esas situaciones. Fíjense, esto es en el intraoperatorio de esa bulla, y este ya es para que vean todo el tejido pulmonar tan agrandado. El manejo del neumotórax espontáneo sigue algunas características muy estandarizadas. Evidentemente que una vez hecho el diagnóstico de neumotórax, ¿sí? En este caso, vuelvo a recordar, le estamos manejando el neumotórax espontáneo. El tratamiento inicial es la colocación de un tubo de drenaje pleural. ¿Alguien me puede decir dónde se coloca el tubo de drenaje pleural? ¿La referencia anatómica en cuál colocar? En el segundo espacio intercostal. Justamente en el segundo espacio intercostal, no. En el neumotórax hipertensivo, lo que se hace es una punción pleural en el segundo espacio intercostal, línea hemiclavicular. Eso es efectos temporal, ¿sí? Es temporario. Pero la colocación del tubo de drenaje pleural se realiza de forma estandarizada en un triángulo de seguridad. Ese triángulo de seguridad tiene un centro que equivale al quinto espacio intercostal y la línea axilar media. Quinto espacio intercostal, línea axilar media. Ese es el lugar estándar en el cual se coloca un tubo de drenaje pleural. No más arriba, no más abajo, por la posibilidad de complicaciones. Las complicaciones les voy a dejar como tarea para nuestra siguiente sesión en la cual vamos a seguir hablando. Entonces, colocamos un tubo de drenaje pleural, ¿sí? Y muchas veces con eso el paciente puede solucionarse el problema. 85% de los pacientes con la colocación de un tubo de drenaje pleural, ese paciente puede lograr una expansión pulmonar completa y solucionarse el problema, ¿sí? La causa fisiopatológica, la cual uno debe buscar en la presencia de neumotórax, es la existencia de pequeñas bullas o bleps que se ubican a nivel subpleural. Esas son las causas anatómicas que uno debe buscar a la hora de estudiar a un paciente con neumotórax espontáneo. Entonces, 85% de los pacientes puede un simple drenaje pleural sellado bajo agua ser la solución en ese momento. Pero existen indicaciones, que es lo que estoy mostrándole acá en esta diapositiva, existen indicaciones de cirugía definitiva para el tratamiento del neumotórax. Por ejemplo, cuando un paciente tiene colocado un drenaje pleural y a pesar de que esté colocado ese drenaje pleural, el pulmón todavía no se expande completamente o tiene una fuga aérea que ya va alrededor de 5 o más días, esos pacientes debe indicarse un tratamiento quirúrgico definitivo. Otras situaciones son comunes cuando el paciente tiene un neumotórax recidivante. Ejemplo, viene ahora con un neumotórax del lado izquierdo y
tiene el antecedente que hace 3 meses o hace 6 meses o hace un año ya tuvo de ese mismo lado. Entonces es una recidiva del mismo lado. O tiene el antecedente de un neumotórax del lado contrario. Entonces es una recidiva contralateral. Entonces en esas situaciones uno indica un tratamiento definitivo. O de repente vemos en la tomografía de tórax, ¿sí? Cuando uno tiene un neumotórax, se coloca el drenaje pleural, se respande completamente el pulmón y cuando está respandido y tiene todavía el drenaje, uno solicita una tomografía simple de tórax. ¿Cuál es el objetivo? Buscar bullas. Entonces, de repente pueden aparecer bullas en las imágenes que se solicitan, entonces ese paciente también tiene indicación de cirugía. Fíjense esta tomografía simple, ¿sí? Este es un caso nuestro del hospital. El pulmón, ustedes van a ver ahí que hay una falta de expansión, a pesar de que tiene un drenaje pleural que está ahí, ¿sí? Fíjense lo negro que está ahí es falta de expansión. Este paciente tenía fuga más de 5 días, falta de expansión y el antecedente de haber tenido un neumotórax ya meses atrás del mismo lado. Para los que no pudieron ver y estaban un poco dormidos a esta hora de la mañana, acá les pongo la imagen para que puedan ver. Esto es lo que nosotros buscamos. En el vértice del pulmón, ¿sí? En las partes más altas, ¿sí? Apicales de los lóbulos superiores, ¿sí? Pueden aparecer esos pequeños globitos de aire, ¿sí? Que son las bullas, ¿sí? Entonces, cuando aparecen esto, cuando este paciente tiene falta de expansión y es ya una recidiva, entonces no hay vuelta que dar, hay que indicarle un tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo se puede hacer a través de una cirugía convencional, que es la toracotomía, o a través de videocirugía. En el caso nuestro se conoce como videotoracoscopía. Este es el caso del paciente que le acabo de mostrar la tomografía. Van a ver ese globito que está ahí, es las bullas, y lo que hacemos para el tratamiento definitivo del neumotórax es una cirugía que tiene dos objetivos. El primer objetivo es eliminar la causa. En este caso estamos metiendo esos aparatos que va entrando desde el lado derecho de sus pantallas. Se llama sutura mecánica y gracias a esa sutura mecánica, que es como una gran presilladora para que ustedes se imaginen, va a presillar y va a cortar el tejido pulmonar donde está la bulla. Entonces, primer objetivo ya está logrado, eliminar la causa del neumotórax, ¿sí? Este equipamiento que ustedes ven, esas pinzas, miden 5 milímetros de diámetro y ese trocar, que es el artefacto por el cual metemos los instrumentales, mide generalmente entre 10 y 12 milímetros de diámetro. Primer objetivo logrado, que es eliminar la causa. El segundo objetivo en este momento es evitar la recidiva. Y para evitar la recidiva, ustedes están viendo que estamos frotando la pleura parietal. La pleura parietal, recuerden, es la pleura que recubre la superficie de las costillas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este frote? El objetivo es que la pleura parietal se inflame, quede irritada. Entonces, cuando el parénquima pulmonar, que ya no tiene fuga porque eliminamos la bulla, se vuelva a inflar, la pleura visceral va a contactar con la pleura parietal. Estamos acá inflamando. Lo que ustedes ven ahí es un pedacito de malla que se utiliza en la hernia. A veces usamos una esponjita, a veces usamos el electrobisturí o una torunda de gasa. El objetivo es frotar y fíjense, cada vez se ve más rojito, claro, sangra un poquitito también. Y eso, al inflarse el parénquima pulmonar, contacta con esta zona inflamada y se va a pegar. Esa unión entre la pleura parietal y la pleura visceral se conoce con el nombre de sínfisis pleural.
Y el procedimiento que acaban ustedes de ver, ese frotado, se llama pleurodesis. Como hicimos esa pleurodesis con una esponjita, una gasita, se llama pleurodesis mecánica, ¿sí? Y cuando no tenemos la posibilidad de hacer por videocirugía, y bueno, siempre está la vía convencional, que es conocida como toracotomía. Ustedes ven ahí el segmento bulloso que hay que resecar, ¿sí? Entonces uno delimita lo que va a resecar, siempre elimina la causa, por más que haya muchas más bullas, ¿verdad? Elimina la causa que fue el orificio donde se abrió. Ustedes ven ese instrumental que está ahí al lado izquierdo, eso se conoce como fino quieto, ¿sí? Es un separador que se utiliza en el tórax para poder separar y mantener las costillas separadas para que podamos meter la mano, los instrumentales, ¿sí? A veces tenemos la ayuda de suturas mecánicas para vía convencional, pero el procedimiento es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el tamaño de los cortes, pero lo que se hace adentro es exactamente lo mismo. ¿Preguntas de Doctor, esta parte? ¿a qué nivel se hace la abertura? ¿Por dónde se ingresa? La incisión. La incisión de toracotomía generalmente uno hace a nivel del quinto espacio intercostal. Ese es estandarizado. Dependiendo, queremos ir un poco más arriba, nos vamos al cuarto, queremos ir un poco más abajo, nos vamos al sexto, dependiendo dónde está el problema que vamos a atacar. Pero en líneas generales en el quinto espacio. Cuando hacemos por videotoracoscopía, nosotros podemos tener un poco más de margen de movilidad porque lo que hacemos es hacer una triangulación, ¿sí? Para meter 3 instrumentales, una óptica y 2 pinzas de trabajo. Entonces hacemos una triangulación y podemos hacer diferentes orificios dependiendo hacia dónde vamos a atacar. Vamos a la segunda parte Doctor, que corresponde. Sí, Doctor. vamos a dejarla. Sí, última pregunta, si no, no terminamos en tiempo que me pidió el profesor. ok, Adelante. solamente el nombre del proceso. No entendí, se mezclaron. Las bullas pueden tener alguna relación que aparezcan por predisposición genética, puede tener relación con el consumo de cigarrillo y puede tener relación con algunas enfermedades pulmonares, las enfermedades propias de la infancia que desarrollan lesiones en el parénquima pulmonar, pero que nunca uno no hace ninguna radiografía cuando tiene una gripe o tiene un episodio de bronquitis en las criaturas. Es muy raro que le hagan una radiografía, entonces de repente pueden tener relación con esas enfermedades propias de la infancia. ¿Había otra pregunta? Solamente el nombre del procedimiento de Frotz de la pleura. ¿Es qué? El nombre del procedimiento de Frotz de la pleura que hablaste un poco. Sí, síntesis. Pleurodesis mecánica. Pleurodesis mecánica. Gracias. En cirugía torácica, como una subespecialidad, ustedes van a tener muchos nombres y esos nombres son importantes de retener. Entonces les voy dando los nombres más comunes en esa parte. Ahora vamos a seguir con la segunda parte que tenemos que hablar del derrame pleural. Esta clasificación ustedes ya la recordarán, ya habrán visto el año pasado. Cuando un paciente tiene, como ven ustedes en la radiografía que está ahí abajo, tiene un velamiento del seno costofrénico, en este caso del lado izquierdo, automáticamente lo que surge es el diagnóstico de un derrame pleural, ¿sí? Y cuando el paciente tiene derrame pleural, la pregunta que nos surge es, ¿será que es un trasudado o será que es un exudado? Para poder discernir entre una y otra rama de esta clasificación, evidentemente hay que hacer el estudio del líquido pleural. Y para poder hacer el estudio del líquido pleural, hay que pensar en una toracocentesis o punción pleural. La toracocentesis tiene
un lugar específico para la realización. Para ello deben recordar que el sitio más declive del tórax está ubicado siempre en la parte posterior e inferior, por supuesto, ¿sí? Por la forma que tiene la cúpula diafragmática, que es más baja en la parte posterior. Entonces, cuando van a hacer una toracocentesis para sacar líquido y estudiar qué es ese líquido, ¿sí? El paciente generalmente se ubica y les da a ustedes la espalda y rápidamente ustedes palpan la punta de la escápula, ¿sí? Como el relieve óseo anatómico de referencia, y esa punta de la escápula corresponde al séptimo espacio intercostal. Entonces, séptimo espacio intercostal, línea axilar posterior, es nuestro punto de reparo para realización de la toracocentesis. Una vez que se haya extraído el líquido, ese líquido va en 3 frascos diferentes a 3 lugares diferentes también para los estudios. El primer frasco va al laboratorio para poder realizar el citoquímico. El segundo frasco va a bacteriología para hacer frotis, cultivo y antibiograma. Y el tercer frasco va a ir a anatomía patológica para la búsqueda de células atípicas o malignas. Ese debe ser nuestro planteamiento ante cualquier paciente con derrame pleural, ¿sí? Entonces, el primer frasco es el que nos ayuda rápidamente a responder nuestra inquietud. ¿Es un trasudado o es un exudado? Primer frasco, recuerden, se va al citoquímico. Entonces, gracias a los criterios de Light, rápidamente nosotros tenemos que hacer la diferenciación. Si es un trasudado y probablemente nuestra parte quirúrgica ya habrá terminado, porque le vamos a pasar el paciente al clínico para que pueda hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que está descompensada o del síndrome nefrótico que está descompensado para mejorar ese derrame pleural. Ahora, si se trata de un exudado, bueno, ahí la lista es un poco más larga, pero debemos resumirla en 2 cuadros, en 2 patologías que son las más frecuentes, que son los exudados de causas infecciosas y los exudados de causas neoplásicas, ¿sí? Entonces ahí vendrían nuestros 2 grupos. Nosotros vamos a enfocarnos, una vez que hacemos el diagnóstico de exudado, en una segunda pregunta típica que nos hacen nuestros colegas clínicos. Doctor, ¿está infectado ese líquido o no? Para poder saber si existe un empiema pleural, ¿sí? Si existe una infección de la cavidad pleural, nos basamos nuevamente en el primer frasco, ese primer frasco que iba al citoquímico. Porque dentro de los resultados que nos va a enviar el colega bioquímico, nos vamos a fijar en el pH, en la glucosa pleural y en la LDH pleural. Un pH ácido menor a 7.2, una glucosa pleural menos del 50% de la glucosa plasmática y una LH mayor a 1000, están hablando de que ese líquido pleural está infectado, incluso antes de que se forme pus. Si hacemos la toracocentesis y sale pus, hasta el portero de la facultad va a poder hacer el diagnóstico de que está infectado. Pero nosotros somos médicos y debemos adelantarnos al proceso. Entonces, estos elementos del citoquímico nos van a ayudar a responder esa pregunta de si ese líquido está infectado o no antes de que sea pus. Entre las causas más frecuentes debemos siempre, ahí yo les puse en la columna en la derecha, los orígenes, pero debemos recordarnos al que siempre va a estar hinchándonos, sobre todo en los meses de invierno en nuestro país, que es la neumonía, ¿sí? La neumonía adquirida de la comunidad que se complica con un derrame pleural que luego se sobreinfecta. Para poder tratar un empiema pleural, porque nosotros tenemos que no solamente diagnosticar, tenemos que tratarlo, debemos recordar
que el empiema pleural tiene varios periodos anatomopatológicos, ¿sí? Y dependiendo de en qué periodo anatomopatológico estemos en ese paciente, en el momento que nosotros le estamos viendo, puede tener diferentes tratamientos. Acá tienen una imagen, la cual ustedes les va a hacer entender un poco mejor de los distintos periodos, ¿sí? De izquierda a derecha es la evolución. Primeramente hay una fase exudativa en la cual hay solamente líquido. Luego pasamos a una fase de colección o fibrinopurulenta donde aparte del líquido ya hay células que están recubriendo la superficie de la pleura visceral. A medida que pasa el tiempo, porque pasan los días, las células se van consolidando ahí y el líquido se va yendo, ¿sí? Hasta ahí llamamos el periodo de organización temprana. Ya cuando el proceso se cronificó y vamos en la 6ª o la 8ª semana de enfermedad, ya casi no hay líquido y todo lo que queda es una coraza de células que recubre al pulmón y que atrapa y que evita justamente su correcta expansión. Eso se conoce como fibrotórax. Entonces, dependiendo en qué estadio anatomopatológico estemos, nosotros podemos tener diferentes tipos de tratamiento. El más común, claro, gente, va a ser en estadios precoces, es la colocación de un tubo de drenaje pleural. Ese tubo de drenaje pleural nuevamente sellado bajo agua, como ustedes están viendo en la imagen. Nuevamente volvemos a recordar el sitio. 5º espacio intercostal, línea axilar media. Ahora, me van a decir, pero doctor, ¿eso es lo mismo que hicimos para el neumotórax? Sí, el sitio de inserción es el mismo. Pero cuando el problema es líquido, el tubo entra en el 5º espacio intercostal, línea axilar media, y la punta lo dirigimos hacia abajo, hacia la zona más declive, para ayudar a evacuar el líquido. Ahora, cuando es aire, la punta se va a ir hacia arriba para poder evacuar aire. Entonces, el drenaje pleural sellado bajo agua asociado al antibiótico, por supuesto, es uno de los tratamientos que logramos hacer para el empiema. Cuando el problema está más avanzado, y les voy a poner enseguida un video para que entiendan, de repente ese líquido ya no es factible retirar porque ya no es líquido, es gelatina. Entonces ahí ya entra procedimientos quirúrgicos propios de la especialidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esas situaciones? Hay que pensar en hacer una limpieza de la cavidad pleural, ¿sí? Y liberar toda la superficie del pulmón de esa coraza de fibrina y colecciones que hace que el pulmón no se expanda. El término quirúrgico es decorticación. Hay que sacar la corteza que está cubriendo al parénquima pulmonar. La decorticación se puede realizar por vía convencional, es decir, a través de una toracotomía o a través de una videocirugía que ya vimos que el término es videotoracoscopía. Fíjense en esta imagen. Esta es una paciente que llega a la consulta con historia de dolor en puntada de costado, de 10 días de evolución del lado izquierdo, tos, expectoración, fiebre, y viene con esta placa. Ustedes van a ver del lado izquierdo que hay un velamiento del seno costofrénico izquierdo y a nivel del campo pulmonar medio existe un nivel hidroaéreo. Entonces, esta paciente no tuvo ningún procedimiento, tiene un nivel hidroaéreo, esta paciente tiene una infección y probablemente esa infección sea por anaerobios, por eso está teniendo ese nivel hidroaéreo. Lo más lógico es colocar primero un tubo de drenaje pleural. Vamos, en ciertas situaciones, cuando tiene mucho tiempo de evolución, no me corre el video del anterior. Cuando tiene mucho tiempo de evolución, lastimosamente,
el tubo de drenaje pleural puede ser insuficiente, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta paciente, luego de la tomografía, decidimos ya, porque veíamos zonas de colecciones, decidimos directamente no colocar un tubo de drenaje, sino irnos directamente a una cirugía. Y esto es tal cual como se ve en el acto quirúrgico. Ahora van a entender por qué a través de un drenaje pleural probablemente va a ser insuficiente para poder extraer todo esto, porque ya no es líquido, esto es gelatina, ¿sí? Entonces, esto es lo que impide que el parénquima pulmonar pueda expandirse completamente. Como ustedes verán, recordarán, en la cavidad pleural no van a tener arterias y venas que van a llegar los antibióticos. El antibiótico funciona muy bien en el parénquima pulmonar, ¿sí? Pero acá, donde está esa fibrina, esas colecciones, ¿sí? Hasta ahora no se entiende, lleno de fibrina, lleno de colecciones, ahí no llegan los antibióticos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es limpiar la cavidad pleural, ¿sí? Sacamos toda la fibrina y debido al tiempo de evolución, tenemos que hacer una decorticación. Imagínense como que ustedes están queriendo comer una naranja, ¿sí? Y quieren comer solamente la pulpa. Entonces hay que sacar la cáscara y hay que sacarle la corteza blanca. Entonces, pasa lo mismo acá en el parénquima pulmonar. La parte naranjada es el pulmón que está completamente atrapado entre esa paquipleuritis que recubre al parénquima pulmonar. Entonces hay que sacar esa corteza para que el pulmón pueda reexpandirse. El objetivo de la decorticación son dos. Uno, eliminar la infección que hay en la cavidad pleural, ¿sí? Todos los focos de colecciones. Y lo segundo es permitir la reexpansión pulmonar completa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empiema, a mí me gusta hablar de que el empiema pleural es la peritonitis del tórax, ¿sí? Porque cuando uno habla de peritonitis, entiende la gravedad del problema, entonces rápidamente se apura. Bueno, acá es la peritonitis del tórax. Entonces, este paciente, esta señora en particular que le estoy mostrando la cirugía, ¿sí? Con poco tiempo de evolución ya estaba ahí. Nosotros no tenemos influencia en el momento de la evaluación de estos pacientes, ¿sí? Nosotros, cada tratamiento prácticamente es personalizado porque depende del estadio anatomopatológico en el cual aparece a la consulta estos pacientes. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende esos estadios? Primero, depende del tipo de evolución, como ustedes saben. Segundo, va a depender del estado inmunológico del paciente. Tercero, va a depender del grado de virulencia del germen implicado en el problema. Y cuarto, va a depender del tratamiento que realizó antes, ¿sí? Puede que haya estado rondando por otros colegas y haya recibido un tratamiento o no haya recibido ningún tratamiento. Entonces, todas esas variantes se mezclan a la hora de que nosotros tengamos que evaluar un paciente. Si se habrán dado cuenta, el procedimiento es un procedimiento, esto es un video corto de unos 6 minutos que resume una cirugía de más o menos 2 horas. Es una cirugía lenta y laboriosa, ¿sí? En la cual hacemos lavado, aspirado, sacamos la cáscara que recubre al pulmón. Ahora se entiende un poco más el pulmón, ¿sí? Es un procedimiento que tiene microsangrados, ¿sí? Hay que tener siempre previsto un poco de sangre para el postoperatorio y a veces como la pleura parietal, la pleura visceral está pegado al pulmón con la fibrina, a veces la pleura visceral también se saca y el sacar
esa pleura visceral, el pulmón presenta pequeñas microfugas, que luego cuando el pulmón se infle completamente, ¿sí? Fíjense, ahora ya el pulmón ya casi no tenemos espacio, ya el pulmón ya casi llega a la pared, ¿sí? El líquido del lavado cada vez es más claro, cada vez se entiende más el parénquima pulmonar, ya no está cubierto de fibrina. Entonces, el objetivo de la cirugía está realizado. Eliminar las colecciones y permitir la expansión pulmonar. Por supuesto que colocamos drenaje pleural luego al término del procedimiento, a veces uno, a veces dos drenajes pleurales. En Paraguay todavía la tuberculosis es una patología endémica. Entonces, en todos los pacientes que tenemos la necesidad de realizar una decorticación pulmonar, como en este caso, culminamos el procedimiento con una biopsia de la pleura parietal, la pleura que está en contacto con las costillas. Porque más o menos, uno de cada 5 pacientes, es decir, un 20%, puede ser un empiema de origen tuberculoso. Entonces, a veces no crece nada en el cultivo, ¿sí? Y viene en el resultado de anatomía patológica que es compatible con tuberculosis. Evidentemente que el tratamiento en esas circunstancias cambia porque hay que hacer el tratamiento antibacilar de 6 a 9 meses de duración. Entonces, eso tenemos nosotros como rutina en nuestro servicio debido a todavía la alta frecuencia de tuberculosis. Todas estas informaciones, para culminar, están disponibles en nuestro manual de cirugía general. Ya estamos en la segunda edición es del año 2021, en la cual el profesor Rodas también nos honró con la realización de varios capítulos. Así que espero que les haya servido. Con gusto el delegado puede tomar nota luego de mis números, de manera tal a que estas informaciones que yo le acabo de pasar puedan ser aplicadas en la resolución de casos clínicos que tengo, profesor, para poder pasarles a tu grupo de alumnos, como para que puedan resolver los casos clínicos de manera personal o grupal, para fijar los conceptos de la actividad de hoy y en la siguiente actividad, que va a ser en 15 días, podamos ya avanzar con casos clínicos de cáncer de pulmón, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Me ajusté al tiempo, profesor. Perfecto, sí, sí. Admiro tu velocidad, porque en 1 hora 2 temas a mí me cuesta demasiado. Las preguntas del auditorio. Tenemos, creo que unos minutitos más. Por mi parte, todo claro. Doutor, como puedo diferenciar la bulla, si es una bulla no gigante, de un muñón de aire? Por la imagen. Una bulla gigante de... No, si la bulla no es gigante, con el muñón de aire que se queda en la pleura, en la imagen de radiológica. ¿Hay algunos signos que se puede diferenciar? No te estoy entendiendo entre qué, entre una bulla y en la otra parte no te estoy copiando bien. El muñón de aire que se queda cuando tiene neumonía hipertensiva. Voy a mostrarte. Voy a volver a mostrarte la imagen para que puedas entender mejor. Y te voy a mostrar exactamente la imagen y voy a acá. No voy a agrandar para que puedas ver mi cursor, ¿sí? Entonces, si es un neumotórax, ¿sí? El pulmón
El pulmón está así, de esta forma. ¿Ok? Entonces, el neumotórax va a comprimir, va a ir comprimiendo al parénquima pulmonar. Va a hacer esto y el muñón se va a ir centrando hacia el mediastino. Esto es el muñón pulmonar. Esto es neumotórax grado 3. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar la bulla. Fíjate lo que cómo yo hice. Fíjate cómo yo dibujé acá. Y ahora te voy a mostrar la bulla. La bulla. ¿Sí? Fíjate. La bulla no hace el mismo recorrido. ¿Sí? La Ok. concavidad es diferente. Fíjate el recorrido que hace la bulla. Sí, doctor, ahora quedó claro. ¿Entendiste? Sí, gracias. Entonces, ojo en los neumotoras importantes, en los neumotoras grandes, el diagnóstico diferencial con la bulla gigante. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y a partir de cuánto cc de aire es que se indica la toracocentesis? Yo nunca hablé de CC. Y Nunca hablé yo de CC de aire para indicar la toracocentesis. pregunta nomás, doctor, si hay algún parámetro para tener en cuenta. Primero, antes que nada, que la toracocentesis se indica para el derrame pleural. Para el derrame pleural. ¿Sí? La punción pleural evacuadora en el segundo espacio intercostal, así como habíamos hablado, línea hemiclavicular, es para el neumotórax hipertensivo. Entonces, cuando ustedes indican una toracocentesis, voy a volver a mostrarle acá en la imagen, una toracocentesis para estudio del líquido pleural, entonces tienen que estar seguros de que haya líquido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que hay líquido? Primer estudio es una radiografía. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax que está acá, hay un velamiento del seno costofrénico. Para que haya un velamiento del seno costofrénico visible en la radiografía de tórax, generalmente se habla de alrededor de 200 a 250 ml. Cuanto más velado está el hemitórax, significa más líquido hay. Más líquido hay. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando el líquido tiene pequeña cantidad, nosotros utilizamos la ecografía para guiar el procedimiento de toracocentesis. Porque cuando hay poco líquido, el riesgo de punzar y de pinchar el pulmón y producir un neumotórax iatrogénico es alto, porque el líquido hace protección al pulmón, le empuja al pulmón, entonces nos da una protección para hacer la toracocentesis a ciegas. Pero cuanto más pequeña es la cantidad, ojo, tener en cuenta, vale la pena punzar, y si es necesario punzar y sacar líquido, podemos utilizar la ecografía para guiarnos y evitar iatrogenias. Ok, gracias, doctor. Dos Muy consultitas, bien. doctor Arce, no te vayas todavía. Falta 2 minutos, entonces, como vos sos muy estricto con la hora, aprovecho tu tiempo de 2 minutos. ¿Qué recursos recomendás a los estudiantes para los casos de neumotórax a tensión cuando no se dispone de medios como para hacer un drenaje, vamos a decir, el recomendado en el segundo espacio intercostal y conectar, en este caso, a un frasco? ¿Qué recursos podríamos recomendarle? Sí, es muy interesante, profesor, la pregunta, y los recursos van de la mano con el lugar en el cual uno hace el diagnóstico, ¿sí? Existen varias posibilidades, ¿verdad? Puede que sea el paciente estando en la sala, internado, donde de repente vas a tener más cosas, ¿verdad? Y otras situaciones como por ejemplo la ambulancia camino al hospital. Pero siempre cuando hacen el diagnóstico de neumotórax hipertensivo,
siempre van a tener probablemente a mano una aguja de inyección intramuscular o un punzocat. Casi siempre eso hay a mano en la ambulancia o de repente en cualquier centro hospitalario a mano. Entonces, una aguja sin el émbolo, una aguja verde o un punzocat, lo necesariamente largo, porque va a depender de la contextura del paciente también, como para ingresar a la cavidad pleural y eso se deja abierto, ¿sí? Entonces, recuerden, eso es solamente un tratamiento temporal de manera tal a que el efecto de presión del aire y que está comprimiendo el mediastino y que está produciendo el colapso cardiocirculatorio pueda salir, ¿sí? Y darles tiempo a llegar o a conseguir los elementos necesarios para la instalación de un drenaje pleural. La punción en el segundo espacio intercostal, línea axilar media. Pero el drenaje ya no le van a colocar acá en el segundo, el drenaje van a colocar siempre en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Excelente. Y por último, esos casos clínicos nos interesaría, doctor Arce, compartir en todos los grupos, o sea, cada grupo con su instructor que pueda discutir, aprovechando esta posibilidad de tener casos clínicos concretos. Y entonces eso sería la práctica, en el momento del tiempo de la práctica, puedan cada uno con sus instructores discutir el caso clínico. Sin problema, profesor. Ahí ya te pasé los casos que corresponden a esta clase de hoy. Caso 1, derrame pleural. Caso 2, neumotora. Entonces ya tenés a disposición para que puedan discutir con tus alumnos, ¿sí? Y más adelante te paso lo de cáncer de pulmón, que es la siguiente charla en 15 días. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en 15 días entonces. Gracias. Excelente. Que pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver entonces nuestra lista. Veo 39 participantes. Es todo un récord en presencia. Prendan sus cámaras. Entonces voy a tomar la lista un ratito, gente. Bien. María Eugenia. Presente. Camila. Presente. Junior. Presente. Pamela. Presente, doctor. Micaela. Presente, doctor. Giovanna Busolaro. Presente. Elena. Presente, doctor. María José Carballo. Presente, doctor. Buen día. Juan Francisco. Presente, doctor. Emily. Presente. Rafael. Presente, doctor. Oscar David. Presente, doctor. Estamos con Oscar David hoy entonces. Ya. Fabricio. Fabricio no está hoy. Kevin. Presente. Karen. Presente. Celeste. Presente, doctor. Andrea. Presente. Dalva. Presente, doctor. María Victoria. Doutor, perdão, cá estou. Estou presente. Estou ¿Quién com problema sos? em meu áudio. Ya. María Victoria. No, ¿verdad? Erika. No, tampoco. Guillermo. Presente, doctor. María Cecilia. Presente. Dayana. Presente, doctor. Rafael Laranjeira. Presente. Juan José. María Mendoza. No.
Annalisa, Presente, doctor. Juan Manuel, Presente, doctor. Jorge, Presente, doctor. Víctor, no está por ahí. Jenny, Presente, doctor. Matthews, no anda su micrófono por lo menos. María Eugenia Rivarola, Presente, doctor. Nelia, Presente, doctor. Néstor Fabián, Presente, doctor. César Sánchez, temprano para César. Alexis, Presente, doctor. María José Valiente, Presente, profe. Rafael, Yasunaga, Presente. Presente. Giovanna II San Paulo y Araceli Sarachi. Presente. Presente. Ya. Bien. Creo que estamos. Nadie dejé de llamar, ¿verdad? Bien. Gente, entonces, mencionaba el doctor Arce en 15 días, cómo suele ser el día 21 de septiembre en la facultad. ¿Qué información ustedes tienen? Nada, doctor. No hay nada. no nos hacen, doctor. Por el día de la Ya. Como dice Marco, nada no nos hacen. No, habitualmente no se tiene clase en todas las otras universidades, vamos a decir. Y hay el Congreso de Cirugía empieza en esta semana del 21. Y entonces, habitualmente, eso se otorga, o sea, no, se suele tener, vamos a decir, un paréntesis en la semana del Congreso con las actividades, porque nuestra asignatura quirúrgica, casi todos los docentes participan del Congreso de Cirugía, en este caso, ¿verdad? Y entonces, averigüen un poco eso. Desde luego el doctor Arce no va a poder porque él va a participar del Congreso de Cirugía, tiene presentaciones, en fin, tiene sus actividades propias para ver qué hacemos. Tengan la bondad de ver estos días y confirmar ya eso, porque 21 de septiembre por una parte y por otra parte esta actividad que tenemos los cirujanos, porque cada congreso es vamos a decir, cada 2 años, en este caso, por primera vez de vuelta va a ser presencial, porque por esta pandemia se tuvo que postergar. Bien, eso sería por una parte. Me interesa el caso clínico, me parece muy interesante, y podríamos tratar con nuestros instructores. Yo voy a pasar en el grupo de los docentes y puedan cada instructor tratar con su grupo el caso clínico. En este caso se va a empezar de lo que dimos hoy, ¿verdad? Bien. ¿Tienen ustedes alguna consulta al respecto? Yo estoy muy enredado con mi visita de pares. Ayer tuvimos la entrevista a distancia y mañana va a ser presencial. Estoy muy, vamos a decir, enfrascado en eso. Por supuesto, como todos que pretenden conseguir un resultado, también con la atención, vamos a decir. Porque todos estamos justitos, vamos a decir, yo que entiendo muy bien del tema, me doy perfectamente cuenta, pero nadie está declarado puede declararse contra sí mismo, de modo que, como alguien dijo alguna vez de buena fe, se maquilla un poquito, no hay que mentir, pero hay que buscar de maquillar un poco algunas cosas y, lógicamente,
eso produce una movilización en este caso en el hospital, donde mañana vamos a recibir a los pares evaluadores. Bien, ¿tienen ustedes alguna pregunta que hacer? No, doctor. Y doctor, con respecto a las prácticas, lo que quería consultar, si se van a mantener hoy en el hospital militar o no. No creo, porque primero no tenemos pacientes. Ok. Y no tenemos pacientes. Yo voy a hablar con mi grupo y vamos a ver si es que cómo llega a un acuerdo, pero no voy a poder hoy. No me va a ser posible. Estoy con este tema, vamos a decir, y le pido la comprensión porque así como cuando nosotros estamos en evaluación, todo el mundo tiene que acorbatarse, todo el mundo tiene que pintar, todo el mundo, en fin, tiene que movilizarse y estamos en eso. Otra posibilidad es que veamos este caso en reunión clínica. Vamos a ver estos casos en reunión clínica del viernes. El viernes ya es actividad normal, hasta el jueves va la visita y entonces el viernes nosotros estaríamos retomando totalmente y entonces podríamos como práctica discutir en la reunión clínica estos casos clínicos que nos pasa el doctor Arce, y yo tomo muy en cuenta los casos que él pasa porque él trabaja solamente en este tema. Él es especialista en tórax y no hace peritonitis abdominal, sino que él hace su peritonitis torácico. ¿Escucharon eso, verdad? Se refiere a la pleuritis, ¿verdad? Que tiene la misma característica visceral parietal, en este caso en el tórax, y ocupó ahí, incursionó un poco en nuestro campo, pero le dejamos porque él no tiene mucha paciencia, como yo tengo. Ustedes me retan y yo me callo allí, estoy 3 horas aquí. No, él es preciso, muy puntual, pero sí es que le siguieron muy rápido, desarrolla, pero muy claro de la forma que desarrolló. Muy buen docente, el doctor Carlos Arce, por supuesto. Ya. Bien. Si no hay más nada, gente, medio que está interesante. Por una parte, el sacrificio de levantarnos más temprano, pero por otra parte ya nos liberamos a las 8:10, de modo que no deja de ser interesante este tema también, ¿verdad? Sí, solamente que si hay un poco de hidratación en la víspera, estos párpados se pegan, caramba. Es una lucha feroz, vamos a decir, para abrir y se vuelve a cerrar. Doctor, Dígame. solamente para aclarar, entonces yo, como somos tu grupo de prácticas, voy a avisar a nuestro grupo que la asistencia del día viernes va a tomarse como la práctica, ¿verdad? Como la práctica que corresponde a lo que correspondería al día de hoy. Es decir, Dale, doctor. miércoles nuestro día de práctica habitual en el caso. ¿Y el resto cómo sigue? Parece que onda evaluación por la agencia todito, ¿verdad? No hay mucho, no hay mucho conflicto cuando se relaja, ¿verdad? En el otro lado lo que siempre surge algunos intercambios así filosóficos. Pero cuando se flexibiliza, no hay ninguna huelga probable ahí sobre Guillermo Arias, que es mi miedo, ¿verdad? Que se junten los estudiantes y digan fuera, Rodas, porque no da luego su clase. Ya. Bien, gente, que esté muy bien. Muchísimas gracias y quiero agradecer a los que me enviaron sus mensajitos, me saludaron por mi cumple.